Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, y si logran visualizar mi pantalla? ¿Todos? ¿Sí? Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que hemos ya trabajado en clase. Sí, hasta el momento hemos tocado ya dos corrientes literarias. ¿Quién me podría manifestar qué corrientes literarias hemos tocado y hemos trabajado, qué de parecido tienen, qué características poseen, por qué es importante para nosotros hablar sobre esos movimientos literarios? A ver, como un breve resumen, ¿quién me Miss, podría? buenas tardes. Buenas tardes. Los movimientos literarios se dividen en dos etapas: Ya, periódico jónico y periódico ático. ya. ¿De qué movimiento literario estamos hablando? Eh, de la, del clasicismo, Miss. Del clasicismo. Muy bien. ¿Se dividen en solamente dos etapas? ¿Dos periodos? Sí, Miss. Sí, Miss, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. ¿Será ello cierto? Sí, Miss, en dos etapas. Ya. ¿En qué se enfoca esas dos etapas? Bueno, en periódico jónico, también tiene, se divide en tres, como podemos apreciar en la épica, lírica y en la épica y lírica. Ahí creo que hay una confusión, ¿eh? Hablamos de periodos, de tres periodos fundamentales del clasicismo. Ahora, dentro de esos periodos, nosotros vamos a encontrar diversos géneros literarios que van a ser manifestados en esa época. Ni de la originalidad, de la armonía. Ya, bueno, ellos son sus características. Sí. Ujú. Son sus características. Clasicismo significa perfección artística. La perfección artística, muy bien. De la belleza y el arte del hombre. Ujú. Es el primer movimiento literario, ¿no? Claro, el clasicismo es el primer movimiento literario. Dentro de ello, dentro de sus características, es la que tú vas mencionando, ¿no? Tenemos a la manifestación Originalidad, del hombre, la originalidad, la armonía. la armonía dentro de sus escritos. Ahora, lo que estaba mencionando su compañera, decía que había dos etapas, pero en realidad son tres. ¿Cuáles son esas etapas? Nosotros no las sociedades aristotélicas, cortesanas, economía agraria y expansión y colonización. A ver, a ello, ¿a qué te refieres con ello? Contextos históricos. Ya, claro, va a tener ciertos antecedentes históricos, pero me refiero a las etapas. ¿Cuáles son La, esas etapas? la lírica, profesora, la Ya, claro. lírica La y la lírica épica. y lo épico y lo lírico, ¿en qué etapa se encuentra?
en el periodo único. Jónico, ¿ya? ¿En qué se enfoca ello? ¿En qué se enfoca ello, chicos? Chicas, Las características racionalistas, ya, fatalista, fatalista, muy bien. antropocentrismo y antropomorfismo, creo. Ujú, claro, cuando nosotros hablamos de la literatura clásica, va a ser la iniciación de la literatura, ¿no? Del movimiento literario. ¿Por qué decimos que es la iniciación? Porque es la primera manifestación literaria que se va a dar a conocer, ¿ya? Por ello se menciona. Ahora, por eso es que dentro de sus características va a ser que va a dotar de originalidad. ¿Por qué? Porque nadie va a tener una manifestación similar. Entonces, ellos van a ser los primeros en manifestar este tipo de historia, se podría decir. Es por ello que va a tener originalidad, ¿no? No va a haber copia, más que las que van a ir apareciendo, van a ir modificando, ¿no? A estas manifestaciones, pero lo van a ir modificando. Chicos, a ellos se refiere. Ya Ahora, el es la artista está adicto a lo intelectual también. Claro, ¿y por qué diremos por qué hemos dicho que va a ser adicto a lo intelectual? ¿O por qué se menciona ella? Mm, ¿Por qué es a ello? ¿A qué nos referimos? Eso se explicó en clase. que quería conocer mucho más y estaba en constante aprendizaje. Claro, estaba en constante aprendizaje. El artista clásico, ¿sí? Va a tener diversas manifestaciones literarias en la cual no solamente va a expresar un solo tema o va a ser conocedor, sino va a ser sabio, se le va a considerar sabio de la época, ¿ya? A ello nos referimos. Muy bien, entonces, eso se enfoca el clasicismo, ¿no? Etapa jónico, tiene la etapa helenístico, ¿cierto? ¿De qué otra etapa nos estaremos olvidando? Clásico. ¿Mm? Exacto. La etapa clásico, ¿ya? Etapa jónico, clásico y helenístico. ¿Qué? ¿Por qué diremos o por qué se le denomina etapa helenístico? Se le clasifica por el inicio. ¿El inicio será? Perdón, el final. Es la época de decadencia. Es la época en la que va a ir finalizando, ¿no? Ya se va a estar dejando de manifestar dicho pensamiento. Por eso es la etapa de decadencia. Tenemos la Y etapa ática. La la etapa ático. literatura clásica se desarrolla en tres tiempos. Ujú.
en orígenes, apogeo, decadencia. Exacto, eso es lo que venimos hablando, ¿no? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Miss, sí escuché, claro. Ay, así, lo que pasa es como Sí, Miss. pareciera como si no me escuchasen, como me están manifestando lo que estamos mencionando. Ya, muy bien. Como dice su compañera, ¿no? Tiene tres etapas: origen, apogeo, decadencia. En la etapa de apogeo va a coincidir con el famoso ciclo de Pericles, ¿no? Donde va a ir apareciendo el nuevo género literario que es el género dramático, con Sófocles y Aristófanes. Y en la etapa del origen, donde va a ser la época de los aedos y raps. ¿Quiénes eran los famosos aedos y rapsodas? Los rapsodos eran que llevaban las obras literarias, ¿sí? Por decir. Ya llevaban las obras literarias. ¿De qué forma? O como en cánticos o obras, ¿Cómo? como recitadas o obras. Ya se está acercando, pero a los aedos y rapsodas eran personas. ¿Qué tipo de personas? ¿A quiénes se les consideraba en esa época aedos y rapsodas? A los A, lo- que hacían obras, ¿Cómo? a los que llevaban las obras, las que recitaban como las obras. Los famosos aedos y rapsodas van a ser aquellos que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los guerreros, porque recuerden que cuál era la temática de los aedos y rapsodas de ese tiempo, cuál era el tema primordial de la época. Difundir la historia que pasaban los guerreros. Exacto, difundían las diversas historias de guerras, que era lo más característico de esa época. ¿Ya? Entonces los aeros y rapsodas se encargaban de ello, ¿no? De manifestar, sí, las historias o las Eran guerras de tipos los como, mensajeros, profesora, una pregunta. ¿sí? ¿Eran tipos mensajeros? Exacto, similar a los mensajeros, ¿no? Que iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes. Y chicos, ahora, es por ello que se le va a denominar a la literatura clasicista, se le va a denominar anónima en la mayoría de sus manifestaciones. ¿Por qué será anónima en la mayoría de sus manifestaciones? Anónimo es cuando no quieren que sepa quién es el autor, ¿no, Miss? Porque no Claro, encontraron el autor. no es que no encontrar, sino que como estaba predominando los aedos y rapsodas predominaban en esta época, no se sabía, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos iban de pueblo en pueblo contando las hazañas de los héroes. Entonces, quien lo escuchaba, lo manifestaba también. Entonces, al manifestarlo, sí, se perdía ya la originalidad, ¿no? No se sabía con exactitud quién habría sido el que lo había manifestado en un primer momento, ¿ya? Por eso es que la mayoría de manifestación literaria de esta época van a ser anónimas debido a ello. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy Miss, bien. sí.
A ello nos referimos, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Ahora, dejando de hablar dentro del clasicismo, se va a desarrollar lo que es la famosa literatura griega, ¿no? Con grandes manifestaciones, también al igual que el clasicismo, va a tener las mismas características, ¿no? Claro está que se va a ir mejorando o va a difundirse de mejor forma. Luego de ello, ¿qué es lo que hemos conocido? ¿Qué otro tema hemos dado a conocer? Los ¿Qué otro tema hemos- antecedentes de la Ilidia que está. A ver, a ver, a ver. Cuando nosotros hablamos de la literatura griega, también vamos a hablar del famoso teatro Griego, teatro griego. teatro griego, que forma parte de la época, ¿ya? ¿Cómo se inició el teatro? ¿Cómo se inició? ¿Cómo fueron sus primeras manifestaciones? ¿Cómo se dio a conocer? Se inició ¿Se con dio a cantos conocer al con dios sus cánticos Dionisio. a sus dioses? El A dios ver, del levantamos Paco. la mano, por favor. A ver, Belsi. A ver, Jacqueline, El ¿levantaste la mano? teatro, el dios Dionisio o dios del Paco. Ya, el dios del Baco. Ya a ello se refiere, dios del Baco. Tepi Sí, fue el sí, primer en actor adoraciones en honor al en un dios teatro. del vino, ¿cierto? Que era el dios Dionisio. ¿Cómo eran esas manifestaciones? Utilizaban Rituales, disfraces y ¿no? máscaras. El teatro también es una significación al arte libre. Ya. Claro, eso es en la actualidad, ¿no? Eso es una definición en la actualidad. Pero antiguamente, ¿cómo se inició? Ahí uno de sus compañeros decía, ¿no? Que con máscaras. ¿Qué más? ¿Será nosotros en la actualidad lo conocemos? Rituales. Las tragedias también lo representaban. Ujú. Ya, pero ¿cómo se manifestaban? ¿Cómo era la iniciación? A ello me refiero. Hacían fiestas para agradecer a la agricultura, así mismo. Claro, hacían representaciones Llevaban coreográficas, ¿ya? Eran Se busca las representaciones características coreográficas de la composición también. en honor a este dios, ¿no? Con la finalidad de qué? De obtener riquezas, de obtener mejor beneficio en la cosecha que ellos tenían, ¿ya? Eso era el objetivo, esa era la finalidad de ellos. ¿Me dejo entender? Sí, ahora, ahí escuchaba a mí, se usaban disfraces. Dentro del teatro griego no van a usar disfraces, sino van a usar simples vestimentas como los coturnos y túnicas y las máscaras, ¿no? El cual era simple su vestimenta. Ellos no utilizaban, por ejemplo, si actuaban de guerrero, ellos quizás no manifestaban, no usaban
para diferenciarlas, ¿ya? Esa era la característica. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Pues hay que tener cuidado cuando mencionamos ello, ¿ya? Pues todo era en honor a este Dios nada más, ¿no? En honor a este Dios de dar sus manifestaciones para nosotros. ¿Para qué? Para que obtengan cosechas y buena producción en esa época, ¿ya? Ahora, las escenificaciones, ¿qué eran? Se manifestaban con escenificaciones. ¿O cómo se manifestaban? Profesora, hacían, como se llama, escenificaciones para que se ganen corona de oro. Ujú. A ver, las escenificaciones eran cánticos, ¿ya? Cantos, coreografías, pero de forma independiente. ¿Por qué? Porque era desarrollado por el coro, ¿ya? Por el coro de ese tiempo. Entonces, de esa forma se manifestaba. ¿Y chicos? A ello nos referimos. Entonces hay que tener en cuenta, hay que repasar un poquito más referente a estos movimientos literarios, ¿sí? Muy bien, dicho ello, ¿sí? Esos van a ser las dos primeras manifestaciones literarias cuando nosotros damos inicio al análisis de la literatura universal, ¿sí? Para luego continuar con la famosa literatura medieval. ¿A qué llamamos literatura medieval? Pues bueno, cuando nosotros nos referimos a la literatura medieval, nos vamos a referir a aquellos trabajos que van a estar escritos durante la Edad Media, ¿ya? ¿Cómo se aproxima o cómo nosotros nos orientamos cronológicamente? Es desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Hasta que aparezca el famoso Renacimiento. ¿Ya? Eso es referente al contexto histórico, ¿no? Que va a estar compuesta por escritos religiosos y trabajos seglares. ¿A qué denominamos ello? Cuando hablamos de escritos religiosos y trabajos seglares, vamos a hablar de divinidades, personas creyentes y personas no creyentes, ¿sí? Entonces la literatura medieval se va a manifestar de esa forma. Por ejemplo, hablaba sobre la literatura clásica en la cual se manifestaban que eran, que tenían divinidades, que creían, ¿cierto? Religioso. Entonces, ellos, la mayoría de sus escritos van a estar manifestados en sus dioses. Ya ellos van a manifestar diferentes formas de pensamiento, pero van a intervenir durante la obra sus dioses, ¿no? De esa época. ¿Ya? Mientras que en la literatura medieval ya se va a desarrollar dos formas de escritura, ¿no? Los creyentes y los no creyentes, ¿ya? Aquí, por eso es que se denomina que el sentimiento religioso, la creencia, va a estar muy arraigado, ¿no? Y la guerra se va a vivir como un hecho casi cotidiano, y eso viene desde la literatura clásica, ¿no? El hecho de los enfrentamientos, las guerras, va a ser un hecho cotidiano que frecuentemente se va a ir observando dentro de la época, ¿sí? Entonces, eso es fundamental durante esta época. Ahora, también tiene tres periodos, ¿no? Baja Edad Media, Alta Edad Media y Plena Edad Media, ¿no? Donde la Alta Edad Media van a hacer manifestaciones literarias en la cual las obras se van a ir escribiendo en latín. En la Plena Edad Media ya va a surgir la poesía de un amor cortés, ¿sí? De un amor cortés, de un amor, se podría decir, saludable y coherente, en la que el ser humano
va a manifestarse con educación, ¿no? Se podría decir, con creencias y respetando ciertas normas. Y la Baja Edad Media, ¿no? Donde ya las manifestaciones van a ir dejándose de lado cuando se refiera a esta forma, ¿no? Con las características que hemos mencionado, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, Ujú. estaba anotando Muy por bien. eso. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, dentro de ello van a tener diversas características, ¿sí? La literatura medieval, ¿sí? Se va a desarrollar dando a conocer diversas características, ¿no? ¿Para qué nos sirve, no? Ustedes dirán, Miss, pero ¿para qué me sirve a mí conocer las características? ¿Por qué? Porque al yo visualizar y ver las características de un movimiento literario va a ser importante para yo poder manifestar, ¿sí? O poder diferenciar un libro o una historia de otro, ¿ya? Por ejemplo, uno va a seguir siendo de carácter anónimo. ¿Por qué hemos dicho que va a seguir siendo de carácter anónimo? Para que no se pierda su originalidad. No, porque hace un momento esa característica sí se va a permanecer dentro de la literatura clásica, porque hemos dicho que es un movimiento en el cual se va a desarrollar el carácter anónimo. Miss, es la identidad de una persona o entidad desconocida. Exacto, esta es la definición de anónimo, pues, ¿no? Pero hace un momento decíamos dentro de la literatura clásica que también es una de las características y decíamos por qué sería carácter anónimo. Decíamos que es de carácter anónima, ¿por qué? Porque dentro de la literatura, sus manifestaciones van a estar desarrollados por los aedos y los rapsodas, ¿ya? Aquí todavía va a ser una obra oral, manifestándose de manera oral, ¿ya? Por eso es que tiene carácter anónimo, ya no se determinaba con exactitud quién era el que había manifestado dicha o dicho pensamiento, ¿ya? A ello nos referimos. Ahora, es una literatura de carácter culto. ¿Por qué hemos dicho hace un momento que tiene esa característica? ¿Por qué hemos dicho que es de carácter culto? Hace un momento decíamos, ¿no? Porque el hombre de esta época no se conformaba con conocer solamente una forma de contar la historia, ¿no? Era racional, ¿no? Quería conocer mucho más de lo que ya se manifestaba.
¿Sí? Ahora, la obra va a ser escrito en verso, la mayoría de obras de esta época, y es didáctica y moralizante, ¿no? Bastante moralizante, ¿por qué? Porque se va a arraigar a los hechos religiosos, ¿no? Va a haber una cierta imitación en cuanto a la literatura clásica y escritos religiosos y escritos laicos, ¿no? Escritos religiosos hace referencia a aquellos escritos que van a estar basados en la religión, en personas o escritores creyentes de la época. Y escritos laicos, personas que no creían, ¿sí? En un Dios, ¿no? No tenían divinidades, mejor dicho. Entonces va a haber dos formas de escribir, a favor de la religión y en contra de ello, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los representantes de esta época? Tenemos a muchos. Recuerden que los movimientos literarios se van a manifestar en diferentes países, ¿sí? Donde va a haber uno en el cual va a tener mayor difusión, ¿no? Mayor aceptación, se podría decir, a esta forma de pensamiento, en la cual se va a hacer o se va a determinar ahí la época de mayor apogeo, ¿no? Tenemos manifestaciones en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España, ¿ya? Por ejemplo, en Francia, con la canción de Rolando, ¿no? Que es una manifestación anónima. En Alemania, la canción de los Nibelungos, también anónima. En Inglaterra, los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. En Italia, Dante Alighieri, Boccaccio y Petrarca. Y en España, el Cantar del Mio Cid, ¿no? Donde se va a manifestar esta forma de pensamiento, ¿no? ¿Sí? Y con la Celestina de Fernando de Rojas, ¿no? Y Juan Manuel, ¿sí? En prosa medieval de ficción, ¿no? Con el Conde de Lucanor. Y Fernando de Rojas, el dramaturgo español, con la Celestina, ¿ya? Dentro de la literatura medieval se van a dar diversas manifestaciones, ¿sí? Y va a aparecer una nueva corriente literaria que es el movimiento italiano, ¿sí? Es el movimiento italiano de la época que se va a determinar, ¿sí? Con ciertas características similares o iguales a la literatura clásica, ¿ya? Iguales a la literatura clásica, claro está, que se va a desarrollar en Italia, ¿ya? En Italia va a ser su mayor manifestación literaria, ¿sí? De esta forma de pensamiento y desarrollo de la historia medieval. Florencia va a ser la cuna de la literatura italiana de esta época y va a surgir durante esta época un grupo llamado el Dulce Estilo Nuevo, o que en italiano se dice o se menciona como el Dolce Stil Nuevo, ¿no? Aquí se va a mezclar una filosofía escolástica con una filosofía religiosa de la época, ¿sí? Pues va a tener diversas manifestaciones, claro está, que de acuerdo al desarrollo de la historia de esta época, ¿sí? A ello vamos a referir. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, profesora. Muy bien, ¿sí? Entonces acá se va a mezclar mucho lo que es, ¿sí? La filosofía escolástica con la religión moral, ¿no? La religión en sí va a ser bastante moralizante y para ello lo van a usar, ¿no? Y los conocimientos filosóficos de la época. Ahora, dentro de ello también conocemos que cada movimiento literario va a tener su musa, ¿no? O los escritores, mejor dicho, van a tener cierta inspiración por algo o por alguien. Y la mayoría de dichas manifestaciones van a tener adoración a la mujer, ¿no? Va a ser su musa o su fuente de inspiración en la mayoría de los casos, ¿sí? La mujer va a ser una fuente de inspiración durante mucho tiempo determinado, ¿no? Que a raíz de ello lo van a ver como un ente de salvación.
Uno de los grandes manifestantes de esta época va a ser el famoso escritor Dante Alighieri, ¿no? Que es un escritor que va a trascender a través del tiempo con su obra La Divina Comedia, ¿sí? Con su obra La Divina Comedia. Él nos da a conocer diversas manifestaciones. Él es un, se podría decir, representante de la época, dando a conocer una literatura religiosa, ¿no? Un creyente, se podría decir, ¿sí? Él muestra cómo es que a raíz de los diferentes ¿sí? De las diferentes formas de manifestación se va a desarrollar, ¿sí? Este pensamiento religioso durante la época, ¿no? Durante la época. Entonces él es, se podría decir, un moralizante, ¿no? Como es que los diversos pecados se llegan a manifestar, ¿sí? A raíz y el peligro, mejor dicho, el castigo que cada uno de ellos tenía al no cumplir con su creencia, ¿no? Con, se podría decir, con las reglas de Dios, ¿ya? Ahora, otro de los grandes manifestantes va a ser sí, en la literatura español o española, se podría decir, donde la literatura, o mejor dicho, la manifestación que va a ser laica, se podría decir, va a ser la obra El Cantar del Mío Cid, ¿no? Donde va a haber, por ejemplo, religiosidad, se va a aparecer los dos menesteres con el de clerecía y el de juglaría, ¿no? Donde clerecía va a representar una literatura más culta, ¿sí? Se podría decir más estudiada con autores como el Arcipreste de Hita o González de Bercea, ¿no? Y en el de juglaría se va a ver representada una literatura más popular, ¿no? Más divulgada, mejor dicho, una literatura del pueblo, mejor dicho, ¿ya? A ello nos referimos. Donde va a haber también mucho didactismo y se va a tener como objetivo el de enseñar, ¿sí? El de enseñar. Ese va a ser su objetivo primordial, ¿no? Se va a usar como difusión ideológica, ¿no? Dar a conocer diversas manifestaciones ideológicas de la época, ¿ya? Y la mezcla de culturas, ¿no? El árabe, el judío y la literatura española. Y recuerden que va a estar dotado por la oralidad. Aquí vamos a tener diversas manifestaciones como Gonzalo de Berceo, don Juan Manuel, Juan Ruiz, Jorge Manrique, Fernando de Rojas, donde dos obras sumamente importantes va a ser La Celestina y El Cantar del Mío Cid, donde El Cantar de Mío Cid, sí, y La Celestina, que es de Fernando de Rojas, van a dar un giro a la historia, ¿no? La Celestina nos va a narrar la historia de amor de Calisto y Melibea, ¿no? Que va a tener un propósito bastante moralizador, ¿no? Y es una obra que va a marcar el final de la Edad Media, ¿no? Y el inicio del Renacimiento. Por eso es que se habla de estas dos grandes obras. Y el Cantar de Mío Cid, que es un poema, o se le denomina de esta forma, sí, es un cantar, ¿no? De gesta, que va a contar las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, donde el tema va a ser el de afrontar, o mejor dicho, hacer respetar el honor de Mío Cid. Sí, el poema va a ser anónimo, no se conoce, y se van a mezclar dos valores y el literario que forma parte de la época, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el cantar del Mío Cid, que es una de las grandes manifestaciones literarias durante esta
época, ¿ya? Que va a ser bastante moralizador, ¿ya? El cantar del Mío Cid o el poema del Mío Cid. Cualquiera de los dos son manifestaciones aceptables, ¿ya, chicos? Que nosotros debemos de conocer, ¿no? Que va a centrarse en qué hemos dicho. Chicos, Hola. ¿me escucha? Sí, profesora. ¿O no me han estado escuchando, chicos? Sí, sí, ¿Está escuchando? Sí, la escuchamos. Sí, sí, profesora. estamos escuchando el cantor del Se mío, el entrecorta, poema no del mío. escucha. Ay, ya, por eso les decía, ¿no? Si me escuchan. A ver, entonces les decía, el cantar del Mío Cid, ¿sí? Va a narrar, ¿sí? El tema del honor, ¿no? De hacer respetar el honor de quién, de Rodrigo Díaz, que es el personaje principal de la época, ¿ya? Aquí el honor va a ser algo, o mejor dicho, va a tener gran importancia para la gente de esta época. Ya va a ser muy importante para la gente de este tiempo. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que era el valor de la persona durante esta época, ¿ya? Entonces aquí Rodrigo va a tener la necesidad de poder hacer respetar su honra o recuperar esa honra que había perdido. Y es lo que va a dar impulso a las diversas hazañas que van a ser cometidas por el héroe, ¿no? Por Rodrigo. Aquí tiene 3 etapas, ¿sí? El cantar del Miocid cuenta con 3 etapas, con el destierro del Miocid, ¿sí? El cual va a ser el primer motivo de deshonra, ¿no? De Rodrigo Díaz, donde tras diversas acusaciones de robo, este va a suponerse también el ser el desposeído, ¿no? De sus diversas tierras y herencias que él poseía, ¿no? O posesiones que tenía en Vivar, ¿no? Y privado de la patria potestad de su familia. Tras conseguir la conquista de Valencia, él va a tener o va a ser considerado ser héroe y va a conseguir el perdón, ¿no? Y va a poseer una nueva heredad, ¿no? El señorío sobre Valencia, por ejemplo, ¿no? Para ratificar su nuevo estatus de señor de Versalles. Se va a conciertar las bodas de sus hijas, ya que es la segunda parte, ¿no? Las bodas de sus hijas con linajes de mayor prestigio, ¿no? Como son los infantes de Carrión. Aquí el destino, sin embargo, va a ser demasiado imprescindible, el cual va a transformar este momento de felicidad en una nueva caída de la honra del mío Cid. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debido al ultraje de los infantes de Carrión hacia las hijas del Cid, van a ser vejadas, ¿no? Malheridas y abandonadas en el Robledal de Corpes, donde este hecho va a suponer que, según el derecho medieval, el repudio de facto de estas por parte de los de Carrión. Por ello, el Cid va a mencionar o va a querer la anulación del matrimonio de sus hijas. En un juicio presidido por el rey,
en el que los infantes de Carrión van a quedar infamados públicamente y van a ser apartados de los diversos privilegios que van a poseer, ¿no? Que antes detestaban como miembros del séquito real, ¿no? En el cual, por el contrario, ya las hijas del Cid van a tener matrimonios con reyes de España, llegando al máximo ascenso social, ¿no? Van a obtener ello, ¿no? En base a la deshonra ya de los infantes de Carrión. Entonces, más o menos en ello se enfoca la historia del cantar del mío Cid. Chicos, a ver, vamos a ver un pequeño video respecto a esta historia para poder resumir y determinar mucho mejor la forma de literatura de esta época. Me confirman el audio cuando les logro compartir, ¿sí? Hoy en Broma en Live, el Cid. Cierra los ojos. Deja que tu imaginación viaje a la España medieval, al siglo XII. El sol de la primavera ilumina la playa. Niños y niñas la llenan de vida, de pruebas y desventuras del héroe. Rodrigo Díaz de Vivar. Al acabar, los que han escuchado este relato van a su casa y lo cuentan a sus padres, hermanos o hijos. Poco a poco la historia de este hombre se vuelve legendaria y se va transmitiendo de generación en generación, hasta que llega un momento, alrededor del año 1000, llamado Perabat, pasa al papel las hazañas del Cid para que lleguen a nuestros días. De hecho, su manuscrito es el primero que se conserva. Además, está en perfecto estado, tan solo le falta la primera hoja del principio y 2 del interior. Y hoy, como juglar, os voy a trasladar las hazañas de nuestro Rodrigo Díaz de Vivar. Si ya antes de empezar sabes que este resumen te está salvando la vida, suscríbete. Te pongo en contexto. En la corte de Castilla, en torno al año 1080, el Cid salió victorioso de una batalla en la que ganó 3 cosas. 1. El favor del rey Alfonso VI. 2. Su fama y el nombre de campeador. 3. La envidia y el odio de los cortesanos. ¿Y puede haber algo peor que el corazón de un noble corroído por la envidia? No respondas. El caso es que un grupito de cortesanos liderado por un tal García Ordóñez hablaron mal al rey del Cid. Aunque fuera mentira, Alfonso VI les creyó. Y muy enfadado por la supuesta traición de su caballero, le invitó a abandonar el reino antes de 9 días. Al Cid, que además de fiel era obediente, no le quedó otra que abandonar Vivar hacia Burgos. Pero no se fue solo. Sus amigos como Alba Fáñez de Minaya y seguidores no dudaron en acompañarlo en sus próximas batallas. Al ver Vivar a lo lejos, sus ojos se llenaron de lágrimas y pensó en sus enemigos. ¿Alguien con sed de venganza? El Cid y su ejército llegaron a Burgos, pero nadie les quería hospedar. Finalmente acamparon en un lugar cercano a la villa. Martínez Antolínez se saltó las normas del rey y les proporcionó víveres.
También ayudó al Cid a urdir un plan para conseguir algo de dinero. Construyeron 2 arcas y las llenaron de arena. Después pidieron a los judíos vivas que se las guardaran durante un año. Ellos pensaban que rebosaban oro y que a cambio le prestaran dinero. Así, con 600 marcos, el Cid abandonó Burgos. Antes de que acabara el plazo de los 9 días, el Cid fue a despedirse de su esposa Jimena y sus 2 hijas, Sol y Elvira, que se encontraban en el monasterio de Cardeña. El Cid llegó al despedirse, pero les prometió regresar y casarlas honradamente. Finalmente, un día antes de que su plazo acabara, el Cid emprendió la marcha, junto con un centenar de castellanos. Contó hasta 300 lanzas. Acampaban durante el día y cabalgaban por la noche para no ser vistos. En pocos días ocuparon Ita, Guadalajara y Alcalá. Realizaron una emboscada en Castellón, pero para no empeorar su relación con el rey, decidió no derribar su castillo y devolver la ciudad a los moros. Marchó hacia Zaragoza, dependiente del rey moro de Valencia, y sembró el pánico en Alcocer. El rey también de Valencia mandó refuerzos, pero no les sirvió de mucho, ya que fueron cercados y estuvieron sin agua durante 3 días. Finalmente, tras una batalla, los del Cid salieron victoriosos. El botín fue inmenso, por lo que el Cid, con su parte, le hizo un regalo al rey Alfonso. ¡Ay, pico y pala! Otra parte del botín la destinó a la Virgen de Burgos y a su mujer e hijas. Después, el Cid se sentó cerquita de sus territorios conquistados y a sus ciudadanos les obligó a pagar tributo. El Cid continuó con su conquista y pidiendo tributos en las ciudades por las que pasaba. Al conde de Barcelona no le sentó muy bien que este guerrero se aprovechara de sus tierras, por lo que decidió enfrentarlo. El Cid, cansado de tanta batallita, le mandó una carta para intentar apaciguarlo, pero no hubo suerte. Peor para el conde, ya que tras su evidente derrota acabó siendo prisionero. Además, aquí el Cid se hizo con su espada colada. Ya sabes que todo héroe necesita de una gran espada. Las conquistas del Cid no pararon. Burriana y Murviedro cayeron. Los campos se llenaron de flechas, espadas, cuerpos y sangre, mientras en Valencia temblaban viéndolo llegar. La fama del Cid campeador arrasaba Cullera, Játiva, Denia y Benicadel. Tras 10 meses de asedio a la ciudad de Valencia, los moros se rindieron abriendo las puertas al Cid, quien subió a lo alto del alcázar y ondeó su enseña. En poco más de 3 años había conquistado toda la región de Valencia. Tras alguna que otra batalla más, el Cid contaba con 3.600 siervos. Y con esta posición clara de ventaja, pidió al rey Alfonso sacar a su esposa e hijas de Castilla, por supuesto a cambio de riquezas. El rey, gratamente sorprendido por las hazañas del Cid, concedió su petición. ¿Qué pasa? Que los envidiosos seguían vivos. A García Ordóñez, el del principio, no le gustó ver que el Cid estaba recuperando el favor del rey. A su vez, en la corte del rey estaban los infantes de Carrión, quienes deseaban casarse con las hijas del Cid. No eran tontos ni nada. Doña Jimena, Sol y Elvira llegaron a Valencia, donde la recibió el Cid a lomos de Babieca. Espada y caballo, ¿qué más necesita nuestro héroe? De hecho, otra espada, la tizona, que ganó en una batalla posterior. Pero la alegría del reencuentro duró poco, ya que el rey de Marruecos había enviado soldados para sacarlos de Valencia. Y nuevamente una gran batalla. 4.000 cristianos contra 50.000 moros. Y para variar, una gran victoria del Cid, quien mandó todo el alijo de los moros al rey Alfonso. Este contento, para menos, perdonó al Cid. En Castilla, los infantes de Carrión, junto con el malvado conde García Ordóñez, pidieron al rey que intercediera por ellos para poder casarse con las hijas del Cid. El rey aceptó a regañadientes y comunicó su deseo al campeador. Este accedió a cumplir la voluntad de su monarca. No quería tener más problemas. El Cid y el rey Alfonso VI se reencontraron después de tantos años a orillas del Tajo. Al verse, el Cid lloró emocionado, como si se reencontrara con un viejo amor. El rey le perdonó. Después, los infantes de Carrión pidieron oficialmente la mano de las hijas. Las bodas se celebraron en Valencia y duraron 15 días. Te puedes imaginar, todo el mundo estaba muy feliz y contento. A partir de ese día, los infantes y las hijas vivieron en Valencia durante los 2 años siguientes. Durante estos 2 años, los infantes dejaron claro que no eran la clase de hombre que una querría tener. No se llevaban muy bien con las personas de la corte y eran el blanco de todas las burlas. Les aterrorizaba luchar, tan solo les preocupaban las riquezas que salían de las batallas. A su vez, no podían soportar que se burlaran de ellos, y ya cansados de reír de Valencia, decidieron regresar a Carrión y llevarse a sus esposas y su ajuar. Así, cuando llegaron al poblado de Corpus, ordenaron al resto de la comitiva que se adelantara, puesto que querían pasar tiempo con sus esposas. Sin embargo, una vez a solas, las ultrajaron y apalearon y las dejaron ahí tiradas.
Este violento episodio pasó a conocerse como la afrenta de Corpes. Los infantes huyeron como buenos cobardes. Las hijas fueron rescatadas en unas condiciones terribles, desnudas y deshidratadas. Los mensajeros hicieron su trabajo y cuando el Cid se enteró de la afrenta, mandó 200 hombres para buscar a sus hijas. Al reencontrarse con su padre, este les prometió que iba a restaurar su honra. Así, mandó un mensaje al rey Alfonso pidiendo justicia. Naturalmente, el rey convocó las cortes en las que debían comparecer los infantes. Estos acudieron a regañadientes, pero con el mismo nivel de arrogancia. El debate que tuvo lugar ahí fue como un partido de tenis. Finalmente, devolvieron las espadas del Cid y el ajuar de las hijas. Y para restaurar el honor de las jóvenes, el rey acordó que se enfrentarían en una batalla. No hace falta. El poema termina honrando la figura del gran héroe, el Cid campeador. Así que resumamos para que quede todo claro. Este poema es un cantar de gesta, es decir, un poema que narra las hazañas épicas de un héroe. Se transmitió de forma oral hasta que fue copiado. Sus versos no se agrupaban en estrofas, sino en tiradas, separadas en hemistiquios. Importante. Como todo poema, tiene alguna que otra discrepancia con el personaje histórico, pero esto lo dejamos para otra ocasión. ¿Conocías este gran poema de la literatura española? Ahora ya puedes hacerte el listo con tus amigos. Compárteselo. Pero antes... Muy bien, chicos. Entonces, ha quedado un poco más claro respecto a lo que es el cantar del Mío Cid, ¿no? Y las diferentes, o el valor de la honra del Mío Cid. ¿Sí? Muy bien, chicos, espero sinceramente que me hayan podido comprender y entender la clase del día de hoy. Hay consultas, no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho.